obviamente, el trabajo internacional es muy grande y muy profundo, que ni siquiera yo podría decirle de qué magnitud es en este momento. El accionar de las bases del Movadef en el extranjero responde a la presencia que tuvo y tiene Sendero Luminoso fuera de nuestras fronteras. Hace algunos meses se conoció el caso de Mónica Feriatinta, quien denunció al Estado peruano ante la Comisión de Derechos Humanos por detención ilegal, tortura y violación por parte de agentes estatales. La Comisión de Derechos Humanos admitió la denuncia, falló a su favor y recomendó al Estado peruano pagarle una millonaria indemnización. Sin embargo, la historia real de Mónica Feria era absolutamente distinta. Entre 2 a 3 años que viene insistiendo vía Corte Interamericana que se le pague, que se le indemnice por los supuestos daños que le ha causado al Estado peruano. El Estado peruano no va a pagar ese dinero que ha pedido la Corte. Estamos exigiendo que sí que se pague o que se le pagará, pues. Pero que venga, se someta a la justicia peruana, que enfrente al Poder Judicial y demuestre su inocencia. Si es inocente, ¿para qué se corre? Todavía se corre porque tiene responsabilidad. Mónica Feriatinta era la camarada Matilde y, según la policía, perteneció a la dirección de El Diario, periódico senderista que se editaba clandestinamente. Ella tenía un periódico, lo podían difundir sus cosas, ahí comienza. Pero en realidad, fíjense, pero ellos seguían haciendo terror. O sea, tenían el diario para anunciar incluso qué acciones iban a hacer de terror, Dios mío. Y después para justificarlas, ¿no es cierto? O sea, fue un diario que acompañó el terror. En realidad, los que trabajaban en el diario eran todos desconocidos. No venían del mundo periodístico, creo yo, ¿no? Entonces eran gente improvisada, pueden haber sido estudiantes quizá de comunicación, algo así, ¿no? Pero no eran gente reconocida, digamos. Asimismo, en abril de 1992, Mónica Feriatinta se encargó de conducir a un grupo de periodistas extranjeros a diversas bases senderistas ubicadas en Ayacucho. El resultado, un informe que presentó a Sendero Luminoso como una organización consolidada que dominaba al Perú. El movimiento más poderoso del ala izquierda en Latinoamérica. Las tácticas militares de Sendero Luminoso son claras. El sistemático sabotaje económico y ejecuciones selectivas de miembros de las Fuerzas Armadas del gobierno y otros enemigos de la revolución. De acá a unos par de años, ¿no? Como plantea, nosotros estamos convencidos de que el triunfo ya nos pertenece. Las masas se van a definir, pues. Ahorita la masa todavía está así, ¿no? De que mi Joaquín ya dice, ¿no? Pero de acá a unos años más se va a definir. O bien va a estar con el partido, o bien va a estar en contra. El documental titulado People of the Shining Path, o La gente de Sendero Luminoso, tenía una evidente simpatía por los seguidores de Abimael Guzmán. Fue difundido en Europa en 1992 a través del programa Dispatches de Channel 4 de Londres. Aquí, los senderistas fueron presentados como guerrilleros, los terroristas detenidos como presos políticos y los sangrientos atentados como parte de una lucha popular. Somos conscientes que con violencia transformamos, compañeros. Es una necesidad, es una ley de los maoístas, compañeros. La violencia revolucionaria. Sin violencia no hay transformación. Un asesinato particularmente brutal fue el de Elena Moyano, una figura local popular fuertemente opuesta a las acciones del partido. En este tendencioso documental, las Fuerzas Armadas eran presentadas como las malas de la película. Imposibilitado de resolver el aumento de los problemas sociales y económicos, sucesivos gobiernos han tratado de parar el crecimiento del Sendero Luminoso a través de indiscriminada violencia militar. Pero a pesar de estas tácticas del terror, las capuchas sin rostro de las fuerzas especiales del ejército han fallado en contener la marea. Las Fuerzas Armadas del Perú han sido descritas como las peores abusadoras de derechos humanos en el mundo.
25.000 personas han muerto en Perú, producto de la guerra sucia. La mayoría de ellas a través de masacres, torturas y desapariciones lideradas por el ejército. Fue la primera aparición de Sendero Luminoso en el extranjero. El documental de Channel 4 mostró incluso a los terroristas que cumplían reclusión en el penal Castro Castro. Los miembros capturados de Sendero Luminoso se encuentran ahora recluidos en Canto Grande, la prisión de máxima seguridad en Lima. 300 personas fueron masacradas por el ejército en otras 3 cárceles en 1986, durante el gobierno de Alan García. En una sociedad con una fuerte tradición de discriminación, esta igualdad atrae a muchas mujeres peruanas. El hombre tras la estrategia y la ideología de Sendero Luminoso es Abimael Guzmán, o Presidente Gonzalo, filósofo y ex profesor de la Universidad de Huamanga en Ayacucho. Se mantiene clandestino desde la aparición de Sendero Luminoso. Sin embargo, aún dirige la indisoluble lealtad entre los miembros del partido. Presidente Gonzalo es el guía, con que pueblos del mundo triunfarán. Entre la parafernalia, los cánticos y marchas senderistas, los hombres de Abimael Guzmán llegaron incluso a recrear cómo efectuaban sus atentados con coches bomba. Compañeros, pongámonos en dirección de la embajada. Vamos, con fuerza. Próximo. El ladrillo. En el instalador. Está listo. Ya. Con fuerza. Vamos, vamos. Reponga, fuerza. La acción del partido contra la residencia de la Embajada de Estados Unidos es un rotundo éxito del partido y el presidente Gonzalo se ha golpeado duramente al imperialismo yanqui. Es una acción contundente que repercute en todo el mundo. Adolfo Laechea fue conocido como el embajador de Sendero Luminoso en los años 90 y fue procesado por diferentes delitos vinculados a la apología y financiamiento del senderismo. Justifica aún la violencia y los actos de terror. Actualmente en Siria hay mucha simpatía por los rebeldes sirios y utilizan muchísimos coches bombas y tienen mucha simpatía en Alemania, en Francia, en eso prácticamente hasta los gobiernos los apoyan. No deja de ser atrocidad, pero así son las guerras, pues. Un coche bomba es precisamente un acto de terror que va contra la población civil indefensa, no es un acto de guerra. Bien, en Europa siempre hay simpatía por las rebeliones del tercer mundo, porque ven que es una situación injusta. No sé si usted ha visto la película La Boca del Lobo. Se supone que es una película inspirada para hacer aparecer a Sendero Luminoso como lo que es, ¿no? Y sin embargo la gente que lo ve en Europa dice, pero tienen toda la razón de rebelarse. O sea, ellos lo ven de otra perspectiva, dicen, se tratan así al campesino, ¿cómo no se van a rebelar? Hay un documental también sobre la matanza de Lucanamarca, ¿no? Hay documentales sobre las matanzas de Sendero, ¿no? La Boca del Lobo, ¿sobre qué es? Es sobre la matanza de la comarca. Pero que se presente eso en el cine en base a un hecho real ficcionado, ¿no? No significa que la gente que está en nuestro país, ¿no?, necesariamente va a reaccionar justificadamente con terror frente a hechos de esa naturaleza. Creo que es un juicio un poco fácil decir que alguien, porque ve una película, va a justificar que las personas que estén afectadas por lo que aparece en esa película, que finalmente es una ficción de Francisco Lombardi, tienen derecho a reaccionar violentamente, ¿no? Hacia la segunda mitad de los años 80 apareció en nuestro país El Diario, considerado el vocero oficial de Sendero Luminoso, periódico que era dirigido por Luis Arce Borja. Él era de Patria Roja, eso es lo que sé yo, y de una ala izquierda de Patria Roja que empezó a simpatizar con Sendero una época, editó algunos libros de Abimael Guzmán en Europa, sacó documentos de él y eso para como intelectual, pero no era miembro de la organización de Sendero Luminoso. Luis Arce Borja era en realidad un dirigente sindical metalúrgico, que era un militante de izquierda también. O sea, yo lo conocí como militante del Partido Comunista Revolucionario, luego se radicaliza, digamos, y deja la izquierda legal para pertenecer a Sendero Luminoso. No era un periodista, digamos, del diario, nunca lo fue. Y entonces de repente aparece dirigiendo este periódico, pero claro, era un periódico ya más vinculado al terrorismo, a Senderos, ¿no?
Sería Arce Borja quien en 1988 entrevistaría al prófugo terrorista Abimael Guzmán en lo que llamó la entrevista del siglo. Yo tengo la impresión que fue una cosa fabricada por el mismo Abimael o su comité central, ¿no? Porque Arce Borja no tenía muchas luces, digamos, ¿no? No tenía una formación política, ¿no? Yo creo que fue una cosa organizada por Abimael, es una hipótesis, digamos, en coordinación con su comité central, y entonces aparece pues ya, ¿no?, la entrevista del siglo, como si fuera digamos, una primicia periodística, ¿no es cierto? Hoy, Arce Borja radica en Bruselas, Bélgica, y dirige desde allí el Diario Internacional. Todos los grupos terroristas trabajan así. ¿Usted cree que no tiene vinculación Sendero con MRTA? ¿Usted cree que no tiene vinculación de estos dos grupos con ETA de España? Ellos están interrelacionados entre los diferentes grupos criminales que hay en el mundo entero. Prueba de ello es que en diferentes países, ¿no?, Movadef está haciendo presencia, manchando la imagen del Perú. Los terroristas tienen ingente cantidad de dinero como financiamiento y que provienen esencialmente del narcotráfico, porque con ellos tienen una alianza estratégica. El grupo de terroristas no los protegen y los narcotraficantes le abastecen la economía en cantidades bastante significativas. Pero además del narcotráfico, el que financia el terrorismo también es la tala ilegal de madera. Igualmente financia la sustracción clandestina de minerales, pero también financia, ¿no?, el traslado clandestino de insumos para fabricar la droga. Al volver, en Sucesos, la ideología senderista y el pensamiento Gonzalo en las universidades de todo el país. Las bases de estudiantes del Movadef saltan de los pasquiles y revistas a su propio canal en internet. Realmente me sorprende, señor Hildebrandt, que una persona tan leída como usted no haya leído la sentencia de Túpac Amaru, donde se le reconoce o se dice que él es terrorista. Esa señorita está pues más confundida que una jirafa. Pero en un, no te preocupa en que un esa jardín de niños.